y un compromiso. Hace un momento hablábamos de la confianza, Jorge hablaba de la confianza que se había generado. Vamos a poner voy a poner a prueba esa confianza que se ha generado y voy a pedirles, necesito 2 voluntarios, pero no les voy a decir para qué. ¿Sí? Una voluntaria, muy bien. No, ahora va a ser al final, pero voy a tomar nota. ¿Tu nombre? Lorena. Lorena. Muy bien. Miguel. Pablo. Miguel y Pablo. Genial. Más que suficiente. Y si hace falta un voluntario más, voy a elegir entre mis colegas. ¿Alguien más dijo? ¿Aquí? Román. Genial, muchas gracias. Bien. Muy agradecido. Porque hacer un compromiso sin saber de qué se trata. Genial. Genial. Lo que les prometo, no hay contacto físico. ¿Sí? Pero genial, muchas gracias. Así que vamos a avanzar por ahí. Tiene directo, ¿verdad? Ana, sí, gracias. Genial, Juan Carlos. Bueno, gracias. Saben que no he traído, se nota que no traje los anteojos de cerca. Emociones. Era para generar el clima de emoción. ¿Se acuerdan de este señor? ¿Sí? El liderazgo tiene que ver mucho con lo emocional. ¿Sí? Es más, yo creo que el liderazgo fundamentalmente es saber transmitir una emoción. Pero hoy vamos a hablar de otro liderazgo, del liderazgo interior, de cómo me comunico conmigo mismo para liderarme primero yo. Porque ¿cómo lidero a los demás si no soy capaz de liderarme a mí mismo? Creo que el verdadero liderazgo comienza ahí. Y a ver, ¿cómo puedo liderarme de manera rápida? ¿Cómo puedo salir de un estado emocional? Yo creo que no hay estados emocionales buenos o malos, ¿sí? Porque un estado de enojo, por ejemplo, puede ser malísimo en un contexto y en otro contexto puede ser muy bueno, ¿sí? Si mi hijo está por meter las manos al fuego o al toma corriente, el enojarme y el hacérselo saber le puede salvar la vida. Y el enojarme en medio de una cena familiar, el pelearme con mi familia, puede ser catastrófico. Entonces depende del contexto en donde yo estoy. ¿Cómo puedo hacer para cambiar así, rápidamente, mi estado emocional? ¿Cómo salir de un enojo? ¿Cómo salir del miedo? ¿Cómo salir de algo que me inmoviliza? ¿Cómo salir de la depresión, por ejemplo? Y la depresión no es algo que nos cae como un rayo, al menos eso es lo que yo pienso. Y conozco algo de depresión. Yo vengo de una familia donde mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y algunos de mis hermanos sufren de depresión crónica, ¿sí? Producto de tragedias familiares que no vienen al caso, ¿sí? Entonces algo conozco del tema. Y yo digo que así como caigo en la depresión, la pregunta que yo tendría que hacer es ¿cómo hacemos para estar deprimidos? Cuando una persona le hago esta pregunta me dice ¿cómo hago para estar deprimido? Estoy deprimido. Cambiemos, ¿cómo haces para estar alegre? Eso es más difícil. Cambias tu postura, ¿sí? Sonreís, te movés. ¿Y cómo haces para estar deprimido? Así. Te cambias la cara. Hagan la prueba, ¿sí? De mirarse al espejo, levantar, sonreír, caminar o subirse a una cinta y correr o poner música y bailar. Es imposible estar deprimido si uno está en acción. Y eso lo puede hacer así. Es imposible, no hay manera de estar deprimido. Ustedes, a los que ven deporte, ¿han visto un jugador de básquet jugando deprimido?
¿Han visto un bailarín deprimido? ¿Por qué? Porque están en acción. Y son herramientas y son recursos que los tenemos nosotros y no los sabemos emplear. ¿Por qué? Porque creemos que la depresión es algo que nos cae encima como una maldición y es algo que nosotros mismos producimos, pero de la cual podemos salir así, en un segundo. Otra pauta para salir de estados incapacitantes, le llamo yo, ¿sí? Que nos inmovilizan, que nos dejan sin recursos. Las preguntas. Ante situaciones que nos superan por lo trágica, por lo impactante, que lamentablemente en el mundo están pasando muchísimo. Basta ver lo que sucede a nuestro alrededor. Una pregunta que nos saca de un estado incapacitante es la pregunta: ¿qué hay de bueno en esto? El solo hecho de comunicarnos con nosotros desde otro lugar, en lugar de preguntarnos por qué. Cuando muere alguien que queremos mucho, cuando muere alguien que creemos que no podemos vivir sin esa persona, es algo que nos impacta de una manera terrible. Y lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Cuando muere un ser joven, es difícil asimilar la muerte de un hijo, la muerte de cualquier vida joven, como cuando vimos la imagen de ese pequeñito sirio muerto en la playa que a todos nos impactó. Y uno se pregunta ¿por qué? Y una pregunta que no es fácil de hacérsela, pero que hay que hacérsela para salir de ese lugar, porque el miedo o la depresión no nos llevan a ninguna parte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero lo cierto es también que no podemos evitar en la vida que nos ocurran cosas terribles. No la podemos evitar. Pero ¿cómo podemos hacer para impulsarnos en eso? Y para mí la pregunta es: ¿qué hay de bueno en esto? Cada vez que yo paso por una situación difícil, y no les hablo de llegar tarde al trabajo, no les hablo de ese tipo de cosas, les hablo de cosas que nos marcan para toda la vida, como es la muerte de un ser querido, como es la enfermedad. Siempre la pregunta es: ¿qué hay de bueno en esto? Y es difícil a veces responder o encontrar algo bueno en ese tipo de situaciones. Pero estoy seguro que siempre la hay. Ustedes han escuchado hablar del doctor Viktor Frankl, ¿bien? Un terapeuta que fue confinado en un campo de concentración en la época del nazismo. Él perdió a toda su familia, a su esposa, la que amaba, ¿sí? A sus padres, a sus hermanos. Sobrevivió de toda su familia solo él y una hermana. Y él encontró la respuesta. Él pudo sobrevivir porque siempre se preguntaba: ¿qué hay de bueno en esto? Y él se dio cuenta que lo que había de todo dentro de la tragedia, de la iniquidad que significa un campo de concentración, encontró que él había descubierto que hay una libertad última del ser humano que nadie le puede quitar por más que maltrate su cuerpo. Y era la libertad de decidir qué hacía con eso que le pasaba. Por terrible que sean las cosas que nos pasan, siempre somos nosotros los que decidimos en última instancia qué hacemos con eso. Nos quedamos preguntándonos por qué, victimizándonos, o asumimos que podemos hacer con eso algo bueno, que fue lo que hizo el doctor Viktor Frankl. Él se imaginaba, mientras los guardias lo maltrataban o lo insultaban, él se imaginaba dando conferencias, contando cómo él había podido superar eso y cómo podía ayudar a los demás dentro de toda esa iniquidad. Y él decía: me pueden quitar todo, absolutamente todo lo que yo tengo, pueden hacer con mi cuerpo lo que quieran, pero no me pueden quitar la libertad última de decidir qué voy a hacer yo con eso que me está pasando. Creo que es El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido, se lo recomiendo, es un libro maravilloso. ¿Sí? Entonces, haciéndonos esta pregunta, primero que cuando nos preguntamos ya estamos saliendo de esa situación, porque tenemos nuestra mente ocupada en algo que está fuera de esa situación dolorosa. ¿Sí?